Buenas tardes con los presentes. Creo que estamos muy pocos, pero bueno, igual vamos a comenzar. Ya sus demás compañeros se irán acoplando a la clase y pues los que van a ver la grabación ya para que ellos tengan grabado todo lo que se haga el día de hoy. Entonces, vamos a continuar con la sesión número 13 y está titulada como analizamos datos sobre el acceso a la educación de las mujeres. Acá se me ha ido un... Entonces, continuamos con la experiencia de aprendizaje número 5, que es construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa, ¿no? Y esta actividad la vamos a resolver en dos partes, esta semana y la semana que viene. Entonces, en la semana del día de hoy va a ser un poco corta la clase y pues vamos a limitarnos a indicarles qué es lo que quiero que averigüen, que no es mucho, porque va a tener que ver con su familia nada más. Y pues el producto que vamos a tener al final de esta clase son tablas y gráficas estadísticas, como un poco repasando lo visto al principio de este año, ¿no? Vamos a comenzar con dos preguntas para más o menos poner contexto en lo que pues es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Primero, la primera pregunta es, ¿qué es un rol de género? A ver, Fran Saldaña, ¿te encuentras? Sí, profe. ¿Sabes qué es un rol de género? ¿O alguna idea tienes? ¿Son normas? ¿Normas? No, no está cerca, pero... am, Luciana Villegas, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. ¿Sabes qué es un rol de género o has escuchado sobre eso? Trata sobre la valorización de la mujer y de las mujeres y de los hombres. ¿Valorización? Más o menos. No es exactamente eso, pero tiene que ver con las mujeres y los varones, ¿no? ¿Alguien de los que está presentes, de los pocos que estamos, ha escuchado o sabe más o menos qué es un rol de género? Muy bien, entonces, pues no es para hacerlo sentir mal si es que no lo saben. Vamos a decirles en este momento que es un rol de género, ¿no? Un rol de género vienen a ser las ideas que se supone o cómo se supone que deben comportarse tanto varones como mujeres ante una sociedad. Pues en esta sociedad en la que nos encontramos, estos roles de género se convierten en estereotipos de género. Creo que les he mencionado en clases anteriores, pero pues hace no mucho tiempo se suponía que las mujeres, eh, por este rol de género ante la sociedad, debería quedarse en casa, en la cocina, atendiendo al padre o al esposo, ¿no? Mientras que el esposo, su rol dentro de la sociedad era pues salir a trabajar al campo o pues algún otro oficio que tenga, ¿no? Entonces ese vendría a ser el rol de género. Entonces, a ver, vamos a definirlo. Voy a cambiar de color aquí. Papel que se supone que cumplen tanto varón como mujer ante la sociedad. Y que pues en nuestra sociedad ha basado en estereotipos. Entonces, para tener eso en cuenta cuando se trate este tipo de temas, para que ustedes sepan más o menos qué es un rol de género, ¿no? Y que está equivocado hoy en día, pues,
como nosotros lo vemos, ¿no? La segunda pregunta para reflexionar y para entrar al tema que estamos viendo hoy, dice, ¿por qué la educación es un derecho universal? ¿Por qué creen que la educación es un derecho universal? A ver, Christopher Herrera. Christopher, se encuentra, creo. Cassandra, ¿te encuentras? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué la educación es un derecho universal? ¿En qué nos ayuda? ¿O no debería ser un derecho universal? Respondan lo que se les viene a la cabeza, lo que pues se les viene a la mente. No hay problema si está bien o está mal, no estoy evaluándolos. Sino que estas preguntas, como ustedes saben, pues es para contextualizar el tema que estamos a punto de ver. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿por qué la educación es un derecho universal? En qué ayuda a las personas? Yadira, en este caso creo que es Yerixa Molina. Sí, profesor. ¿Por qué la educación es un derecho universal? ¿O no debería ser un derecho universal? ¿Debería ser un derecho universal, Yerixa? Sí, profesor, porque mi opinión sería que es fundamental para nosotros, para los seres humanos, nos ayuda a adquirir conocimientos para nuestra vida. Ya, pero bueno, sí, nos ayuda a adquirir conocimiento, ¿no? Algo que pues ustedes de repente no, o en lo que de repente no han reflexionado, es que el colegio los está preparando para lo que es supuestamente enfrentarse a la sociedad. El modelo de colegio que se tiene ahora está diseñado para simular una sociedad en miniatura, en la cual ustedes se están preparando para cuando salgan, terminen sus estudios y sepan cómo interactuar con la sociedad. Y no pues en este caso sean, perdonen la palabra, inútiles, ¿no? Entonces la sociedad les da durante los primeros años educación para que ustedes puedan sobrevivir en ella y les sean útiles cuando salgan del colegio, de la universidad, ¿no? Entonces, la educación es importante y es importante que sea un derecho universal porque estas habilidades, estos conocimientos que ustedes adquieren durante esta preparación, los ayudan a salir de cualquier situación de desventaja en la que se encuentren durante su nacimiento, porque pues no todos, bueno, no todos no, sino todos no decidimos dónde nacer. Algunos nacemos en cuna de oro, por así decirlo, y otros nacemos en un hogar humilde, ¿no? Con deficiencias económicas y todo lo demás. Lo único que nos puede ayudar a salir de esas situaciones o de las malas decisiones que hayan tomado nuestros padres es la educación. Y es por eso, pues, que la educación es un derecho universal y debería serlo, ¿no? Sin embargo, pues, como ustedes pueden ver a su alrededor, de repente, pues, no todos tienen ese privilegio de estudiar. Entonces, acá le vamos a poner para que ustedes puedan leerlo en el momento que lo puedan leer. Es
Muy bien. Entonces ahí, pues, cuando ustedes revisen ya tienen esa respuesta, ¿no? Antes de comenzar y decirles cuál es el reto, porque nuevamente el tema que vamos a utilizar hoy día ya lo hemos visto, que es recopilar información. Entonces no es mucha la teoría que tenemos que repasar. El texto que les he traído el día de hoy dice Día Internacional por la Educación. Solo un 6.2% de mujeres en zonas rurales culminan la educación superior. En el ámbito educativo es importante subrayar el avance significativo y el esfuerzo del Estado para reducir la brecha en el acceso igualitario de mujeres y hombres a la educación. Un ejemplo de ello son las cifras de matrícula y conclusión de la escuela del 2018, cuyo promedio nacional da cuenta de una mayor participación de las mujeres a lo largo de todo el sistema educativo. Hay que resaltar en este texto, chicos y chicas, que pues por más brillante que sea una mujer en el colegio, y si más está en el ámbito rural, tiene un gran porcentaje de posibilidad de que no continúe sus estudios superiores y de que termine de alguna forma pues siendo ama de casa o en este caso pues trabajando en algo pues que no remunera muy bien debido a que la familia muchas veces no los apoya en continuar. A mí pues lamentablemente me ha tocado ver como compañeras brillantes que eran en el colegio pues no pudieron concluir sus estudios superiores, ¿no? Y después se dedican a otras áreas que no están bien remuneradas. Y como docente ya me ha tocado pues ver que estudiantes, mujeres también brillantes, eh, que a pesar tenían todo el apoyo de su familia, tomaron una mala decisión y pues se convirtieron en madres de familia y no pudieron continuar lo que pues tanto anhelaban, ¿no? Porque todos a su edad tenemos ciertos anhelos. Entonces el texto va a ir sobre esto, sobre datos que nos pueden ayudar a abrir los ojos para ver la situación de las mujeres y la desigualdad que sufren, ¿ya? Entonces, pues para continuar, por favor, le pido a Christopher Herrera nuevamente. ¿Te encuentras ahí, Christopher? Sí, profesor. Ayúdanos con el segundo párrafo, por favor. Ya. Sí. Sin embargo, la situación de las mujeres rurales, sobre todo aquellos cuya lengua materna es diferente al castellano, muestra, muestra brechas profundas de desigualdad de género. Existen graves diferencias en el acceso y permanecía en el sistema educativo. Por ejemplo, mientras que una mujer entre los 25 y 34 años de edad de una zona urbana puede concluir su educación superior en un 33.5%, en una zona rural de porcentaje baja a una revelador de 6.2%. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay una diferencia, dice, entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Y esto pasa, pues, porque en las zonas urbanas ya la idea va cambiando, ¿no? Ya no se piensa que las mujeres solamente son para el hogar y que él es el que tienen que buscar un esposo para que las pueda mantener, sino ya pues se están saliendo estas ideas y el porcentaje de mujeres que terminan su educación superior, una profesión, ha aumentado. Sin embargo, en zonas rurales todavía queda bastante este pensamiento, por lo que pues es un poco preocupante aún, ¿no? A ver, si nos ayuda por favor la estudiante Luciana Villegas, por favor. Ok, profesor. En la misma línea, las uniones a temprana edad y el riesgo de sufrir violencia sexual en diferentes situaciones, como durante los largos trayectos que deben tomar para llegar a la escuela, son algunas situaciones que marcan la realidad de las mujeres
adolescentes indígenas, rurales y de zonas empobrecidas. Muy bien. Entonces ahí tenemos algunas de las principales razones, ¿no? Por la que las mujeres en zonas rurales no logran concluir o continuar, o si quieren empezar una educación superior, ¿no? Pues dice, pues una de ellas es las uniones a temprana edad, que pues es bastante común de repente, que pues adolescentes aún, mujeres adolescentes, pues se escapen, por así decirlo, ¿no? Con su pareja y pues hagan una vida por separado de sus padres ya. O pues en algunos casos dice que hay un riesgo de sufrir violencia sexual y pues producto de esto pueden salir embarazadas y también las convierten en madres a temprana edad, ¿no? Son situaciones realmente pues lamentables, pero que aún siguen formando un pequeño porcentaje de la realidad en la que vivimos. Puede que ustedes pues no la vivan, pero tengan por seguro que en algunos lugares se da este tipo de situaciones. A ver, pedirle a Yarixa, por favor, leer este párrafo. Yarixa. Disculpe, profesor. Un indicador grave de la acentuación de las brechas en la educación es el analfabetismo en la población indígena. Según la ENDES de 2018, esta limitación en mujeres con lengua materna indígena representa un 24,6% frente a un 4,6% de mujeres que tienen como lengua materna castellano. Gracias. A ver, continuamos. Anthony, ya que recién entraste, ayúdanos con este, por favor, párrafo. Profesor, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, se te escucha normal. No lo escucho muy bien. ¿Puede esperar El un ratito? párrafo, Voy a ¿puedes escribir. leerlo, por favor? No lo escucho muy bien, profesor. Ah, bueno. ¿Qué dice? Que leas el párrafo, si pudieras. ¿Cuál? ¿El que está subrayado? Sí. Ya, está bien, profesor. El estado de emergencia generó la suspensión de clases presenciales durante 2020 a nivel nacional. Frente a esa situación, el Ministerio de Educación del Perú, Minedu, implementó la estrategia Aprendo en Casa, de libre acceso y sin costo, que propone experiencias de aprendizaje alineadas al currículo nacional para que los y las estudiantes aprendan de sus hogares, usando diversos canales de comunicación, tales como radio, televisión, internet. Muy bien. A ver, voy a leer el siguiente párrafo yo, ¿ya? Dice, la situación de la educación en medio de una emergencia sanitaria es compleja. Según el ENAJO, en el 2019, el 49,9% de matriculados en el sistema educativo que residen en una zona urbana tenía internet en su hogar. En comparación, las y los residentes de zonas rurales llegan a solo un 6%. Por ello, actualmente existen niños, niñas y adolescentes que no pueden continuar con sus clases por falta de acceso a Internet u otro medio de comunicación. Es decir, la mayor tasa de inasistencia se encontrará en los grupos empobrecidos. Y es algo pues que se ha venido viendo durante estos 2 años y que pues en el siguiente párrafo vamos a ver en qué les ha afectado a las damas esta pandemia, ¿no? Dice, por otro lado, es notorio que los estereotipos de género, los roles, como les comentaba, obligan a las niñas y adolescentes a compartir sus estudios con otras tareas, que les complica el avance en comparación con los hombres. Por ejemplo, en el intervalo de edad entre 12 y 17 años, el 23,08% de mujeres se dedica al trabajo doméstico no remunerado, porcentaje mucho mayor que el de los hombres, que llega a 14,13%. Y es un informe, pues, del INEI del 2019. Entonces, pues, las mujeres, las damas,
también han sido afectadas porque en este caso, pues en el hogar, debido a estos estereotipos que tienen los padres o las madres, pues eh, les piden a las damas que apoyen aparte de sus estudios que tienen, apoyar en las labores domésticas, ¿no? Y a veces al hijo, pues dicen, no, el hijo es el varón de la casa y pues puede salir hasta altas horas de la noche y todo lo demás, ¿no? Y finaliza el artículo, dice, ampliar la cobertura de los servicios educativos y llegar a las metas esperadas en la culminación de la educación básica, regular y superior, no dependerá solamente de la inversión en educación que disponga el Estado, también dependerá de la capacidad que tengan las y los estudiantes para continuar en el sistema educativo. Entonces, este artículo lo encuentran en El Comercio, es la página web que está al lado, y pues nos da lamentables noticias y nos muestra una brecha que todavía debemos cerrar, que parte de la discriminación debido a los estereotipos de género y que pues afecta más a las damas que a los varones, ¿no? Y que esperemos pues que en estos años subsiguientes la nueva generación de ciudadanos que son ustedes pues puedan ir cambiando de mentalidad y ya no se dejen guiar por estos estereotipos, ¿no? Y que gran porcentaje de ustedes, las estudiantes que están ahora, por ejemplo, que hay más mujeres que varones, pues puedan continuar sus estudios superiores y puedan ser esas nuevas damas del Perú, pues que eduquen a sus hijos, varones y mujeres, que no se debe seguir con ese tipo de ideas en la cabeza que son malas para pues la convivencia y que están discriminando y dejando de lado la educación a muchas mujeres del Perú. Entonces, para profundizar en la comprensión lectora, la primera pregunta dice, ¿se han notado avances en la inclusión de la mujer en la educación peruana? Eso lo podemos encontrar en el primer párrafo, ¿no? Que dice que pues que sí se ha logrado ciertos avances, ¿no? Y que se ha reducido, pero sin embargo pues aún queda una brecha aún por descubrir, por avanzar. La segunda pregunta nos dice, ¿qué factores crees que influyen para que las mujeres de áreas rurales tengan menos acceso a la educación en comparación con las ubicadas en el área urbana? A ver, vamos a preguntarle Lindaura Mesa, ¿es Ingrid? Perdón. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué factores del artículo crees que influyen para que mujeres de áreas rurales tengan menos acceso a la educación? Dice. Y se mencionó en el artículo, ¿no? ¿Qué factores se mencionaron? ¿Qué factores? A ver, por favor, ayúdenme a resolver esta pregunta que está en el texto. ¿Qué factores se tuvieron en cuenta o influyen a ese bajo porcentaje de educación en las mujeres rurales? ¿Algún voluntario? Profesor, en el texto se menciona que los factores que influyen en esto son las uniones a temprana edad, el riesgo para sufrir violencia sexual y el analfabetismo. El analfabetismo de la población indígena, ¿no? Es decir, de las personas que no son, pues, que no viven en ciudades, sino que viven en pueblos alejados, ¿no? En centros poblados o en comunidades nativas, ¿no? Entonces ahí lo tienen. La tercera pregunta dice, ¿a qué se debe que ante la emergencia sanitaria las mujeres se vean más afectadas que los varones en cuanto a acceso a la educación a distancia se refiere? ¿A qué se debía? Recién acabamos de mencionar eso. Porque las mujeres hacen más trabajo del hogar, en mayor porcentaje que los varones.
Claro, eso era, ¿no? Y la última pregunta dice, según tu experiencia, que es una pregunta de reflexión para ustedes, ¿qué crees que se debe cambiar para mejorar la situación del género femenino? Y pues acá deberían estar ustedes, estudiantes, las mujeres están presentes, como les digo, son más en este caso, por ejemplo, que los varones, deberían pues reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué pues pueden hacer ustedes como estudiantes para poder cambiar esta situación que sufren el género femenino, ¿no? Entonces, viendo esta situación que sufren a nivel nacional y más en áreas rurales, y que a pesar de que la PEC esté considerada como un área urbana, pues gran parte de la población podemos considerarla dentro del área rural. Entonces, según esto, hay un reto para ustedes el día de hoy, que yo lo voy a pedir hasta el día sábado. Y si es que el día sábado no me lo hacen llegar, pues voy a empezar a llamar uno por uno porque lo necesito realmente este dato. Dice, según lo leído en el artículo, pues vamos a recopilar datos para analizar la situación de la mujer pequina, es decir, de las madres de familia del colegio. En cuanto a acceso a información se refiere, no, esta no es información, es educación. ¿Ya? Entonces, pues, primero que todo, vamos a analizar los elementos que vamos a estudiar. La población que queremos averiguar, en este caso es las mujeres habitantes de la PECA. Sin embargo, pues no podemos preguntarles a todas las mujeres, por lo que en este caso, ¿qué vamos a, qué vamos a seleccionar? ¿Cómo se llama esa parte de la población que escogemos para no estudiar a toda la población? Una muestra. Una muestra. Muy bien. Entonces vamos a seleccionar una muestra. Por ese motivo, porque pues no podemos entrevistar a todas las mujeres habitantes de la PECA. Y debido pues a que en este caso se nos hace mucho más fácil, más fácil entrevistar en nuestra casa, eso es lo que vamos a hacer. La muestra, lo que quiero que ustedes hagan es preguntar a las madres de la institución educativa. En este caso, pues, Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe. Eso vendría a ser población y muestra. Entonces, otra de las cosas que pues debemos recordar es algo que se llama variable. Y acá es donde nos vamos a poner de acuerdo los que estamos presentes para averiguar. Primero que todo, si quisiéramos averiguar algo de las madres de la PECA, ¿qué creen que deberíamos preguntar? Si queremos saber algo de la educación de las madres de la PECA, ¿qué deberíamos preguntar? ¿Cuál es su grado de estudios? Excelente. Grado de instrucción. Grado de instrucción. Recuerden que en este grado de instrucción, pues, es una pregunta, ¿sería una pregunta cerrada o abierta? Cerrada. Cerrada, ¿verdad? Porque hay alternativas contadas, no es una pregunta abierta. Ahora vamos a preguntarle a alguien.
Rux Soto, ¿me escuchas? Diga, profesor. Sí, ¿Qué posibilidades hay en grado de instrucción de respuesta? ¿Qué posibilidades de respuesta hay? desde primaria hasta quinto de secundaria. O probablemente también Podríamos universidad. incluir, muy bien, podríamos incluir superior, universidad, ¿no? Vamos a poner inicial, área, secundaria y pues superior. ¿Qué más se puede preguntar si se quiere saber sobre el acceso a la educación? También se podría poner una pregunta en que, en el caso de que tenga primaria o secundaria, una pregunta abierta sería el por qué esto no continuó con sus estudios. Excelente, muy bien. A ver, ¿cómo lo pondríamos esta variable? Motivo por el ¿Cuál es el motivo? no continúo estudiando. Esto, claro, está solo para la, por ejemplo, si solo he estudiado inicial o solo he estudiado primaria o solo he estudiado secundaria. Si he estudiado superior, ya pues esta pregunta no la obvian, ¿no? En este caso, como dice su compañera, es una pregunta abierta. Ya ahí sí pues va a haber muchos casos. Pero pues, en base a esos motivos, podemos resumirlos, agruparlos, ¿no? Por ejemplo, algunos van a decir por motivo de dinero o por enfermedad de algún familiar, que también es de dinero, ¿no? O porque pues sufrió o tuvo un embarazo y tuvo que terminar sus estudios, o porque las distintas situaciones no lo permitieron. Podemos agruparlos por motivos y se puede convertir en una pregunta de ahí cerrada. Pero pues por el momento, pues ahí está una pregunta abierta. ¿Qué otra cosa más? Algo que obligatoriamente tienen que preguntar es edad, ¿ya? Eso sí tienen que preguntarlo. Otra cosa más que se puede incluir dentro de de esta pregunta que es, perdón, de esta investigación, es el acceso a la educación. A ver, vamos a preguntarle. Dime. También podría ser a qué edad culminó o terminó su grado de estudio, porque hay personas que lo dejan, bueno, dejan de estudiar por cierto tiempo y después podría decir reincorporan a los estudios. Sería una pregunta, pero no sería ya tan como decirle. O sea, lo que queremos es sacar conclusiones, ¿no? Y por ejemplo, eso no brindaría una educación. Perdón, no nos brindaría una conclusión. O sea, lo que yo quiero es que a partir de los datos que ustedes obtengan, podamos concluir, por ejemplo, el porcentaje de madres o mujeres de la PECA, pues solo tiene tal porcentaje inicial, tal porcentaje primaria, tal porcentaje secundaria y tal porcentaje superior. Otro, pues, ustedes hayan puesto gran porcentaje de las personas o de las mujeres entrevistadas cortó sus estudios debido a tal motivo. Pero si pensamos en lo que tú me dices, no pienso en una conclusión o no se me viene a la mente una conclusión coherente que podamos transmitir. Porque yo quiero con con esta investigación es que estos gráficos que vamos a hacer a partir de esta información, eh, ordenarlos bonito y hacerles una buena presentación y pues colgarlos en la página de Facebook para que tengan conocimiento todos los padres y madres de familia y los llamen a la reflexión también, ¿no? Y también a ustedes y a sus compañeras, ¿no?
Entonces yo creo que esa pregunta pues no se podría poner ahí para establecer una conclusión. Pero muy buen aporte. Muchas gracias. ¿Alguna otra idea que tengan sobre que podamos averiguar y que nos diga sobre el acceso a la educación de las mujeres? Profesor, podríamos preguntar la distancia entre la escuela y el hogar de las mujeres, ¿o no? La distancia. Podría ser. Muy bien. Pero en este caso sería ya sobre, claro, distancia, la escuela ante sus años de estudio. Distancia o tiempo mejor, ¿no? Tiempo sería mejor, porque pues 1 kilómetro no es lo mismo si es 1 kilómetro así plano, con camino bonito, y 1 kilómetro así con subidas y bajadas y que sea empedrado y que no haya movilidad, ¿no? Sin embargo, el tiempo creo que es una de las cosas que sí podemos evaluarlas, ¿no? Otra de las cosas que yo les quería pedir que averigüen era acerca de su profesión actual, la profesión actual. ¿O a qué se dedican, verdad? Recuerden que, pues, o en este caso podríamos ponerle trabajo, por así decirlo, ¿no? Entre paréntesis. Recuerden que, pues, que aunque no esté considerado ser ama de casa, sí es un trabajo. Lo malo es que no es remunerado, pero sí sigue siendo un trabajo. Vamos a ponerle ocupación, ¿ya? Para que eh, no sea confuso para que ustedes lo hagan. Ocupación. ¿Alguna otra variable más que creen ustedes que podamos averiguar? O con esto ya estaríamos bien. Recuerden que no van a llamar a todas las mamás. Estas preguntas las van a hacer a su mamá de ustedes. O en caso que pues no tengan comunicación con su mamá de repente por algún motivo, pues que no nos debe incumbir a nosotros, eh, pueden hacerla a su abuelita o a la mujer que los cuida, ¿no? Porque recuerden que mamá pues muchas veces no está por algunos motivos, ¿no? En la casa. Entonces no es una excusa de que no vivo con mi madre, ¿no? Pero de repente viven con alguna otra mujer que hace de ese rol de madre, ¿no? Entonces, ¿eso sería todas las variables o hay alguna variable más antes de terminar ahí la sesión del día de hoy? Zuli Perales, ¿te encuentras? ¿Me escuchas? Sí, profesor. ¿Qué otra cosa podríamos averiguar para relacionar la mujer y su acceso a la educación? ¿Alguna otra idea, otra pregunta? El estado económico, profesor. Estado económico. Podría ser, ¿no? Pero no sería estatus económico. En base a eso, pues, si es que de repente te puede relacionar con
con el grado de instrucción, ¿no? Entonces, a ver, nuevamente, y la última vez que pregunto, ¿alguna otra cosa más que podamos preguntar? ¿O ahí con esas preguntas sería suficiente para poder establecer conclusiones sobre el acceso de las mujeres de la PECA a la educación? Bueno, como nadie se pronuncia, entonces, por favor, estas variables ustedes las van a tomar y las van a hacer como pregunta, pues, a sus mamás, nuevamente. Solo a sus mamás. Si es que en caso, nuevamente, si es que por algún motivo no viven con su mamá, pueden hacerla o a su abuelita, si viven con ella, o si viven con su tía, a la figura materna que hay en su casa, en otras palabras, ¿sí? Entonces, esto tienen que hacérmelo llegar, por favor. Presentación el día domingo, como máximo, ¿ya? Porque no es mucho, no es para que hagan nada más. ¿Ya? Presentación. ¿Alguna pregunta sobre la presentación? ¿O se entendió a quién van a preguntar y qué van a preguntar? Sí, profe, se entendió. Todo claro, profesor. Sí, profesor. Espero que pues no haya ningún inconveniente. Por favor, nuevamente la presentación el día domingo me lo hacen llegar, porque para la siguiente clase yo ya debo tener todos estos datos y poderlos tener ya en un cuadro posicionados, y en base a ellos vamos a dividirnos en grupo. A un grupo le va a tocar hacer las tablas y a otro grupo les va a tocar hacer los gráficos, ¿ya? Y en base a eso, pues vamos a presentarlo públicamente con conclusiones a nuestra página de Facebook y poder de alguna manera pues llamar a la reflexión a la comunidad educativa que nos sigue, que creo que son, a ver, déjenme ver, en la página de Fe y Alegría, miren, somos, a ver un momento, hasta, mira, entre julio y agosto, o sea, en un mes aproximadamente, se llegó a 14,000 personas, más de 14,000 personas. Entonces, entre personas que le dan like o personas que pues leen lo que han compartido otras personas. Y creo que pues para una forma de combatir la discriminación que tienen a las mujeres, sería muy bueno pues mostrar estos datos que de repente son negativos y que pues puedan hacer que cambiemos de pensar, ¿sí? Entonces, si es que no hay alguna duda o alguna pregunta, podemos ir despidiéndonos, sin antes, por favor, las y los estudiantes que ingresan con una cuenta que no es la suya, como por ejemplo Lindaura Mesa, Meilín Fernández Díaz, el estudiante que entra con la cuenta de su mamá, creo, Sandra Verónica Bueno y Vilma Villanueva Coico, dejen sus nombres escritos en el chat, por favor, porque el programa registra automáticamente los correos y los nombres de los correos. Pero como estas personas, estos estudiantes han ingresado con un nombre que no es de ellos, entonces yo necesito saber quiénes son. Dejen su nombre completo en el chat, por favor, los que han ingresado con nombres que no es de ustedes, para Es poder mío, buscar su profesor, asistencia. solamente que mi segundo nombre. ¿Así? Sí. Es ¿Cuál que es tu la nombre? otra, Jennifer Maylin Fernández Díaz.
Ah, Jennifer Fernández. Ujú. Miles de disculpas entonces. En este caso, pues yo le aprendí el primer nombre y el primer apellido. Ya, profe. Ya, entonces, eso sería todo, chicos. Ahorita les envío el PDF a través del grupo. Cuídense mucho y espero que pues al menos se les quede alguna reflexión de las clases que tenemos. Y especialmente las mujeres, por favor, traten de seguir estudiando y superarse, ¿no? Superar esta sociedad que tenemos que pues es un poco contradictoria aún para ustedes, ¿ya? Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, Profesor. profesor. Hasta luego, profesor.